Si en algún momento el silencio te invade. Bienvenidos a Tinta de Escritores, espacio que se emite regularmente desde librería y Centro Cultural Mundos Invisibles. Mi nombre es Daniel Fernández Cors y quien me acompaña hoy es Pablo Dobrini. Pablo. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por estar aquí compartiendo Un placer. esta mesa literaria. Pablo estudió literatura, es periodista, publicó distintas antologías en nuestro país y también en el exterior. Ha colaborado en distintas revistas también de relatos fantásticos y ciencia ficción. Pero bueno, hoy nos encuentra aquí interesados por su más reciente publicación, El mar aéreo. Libro de relato fantástico, algo de ciencia ficción. Tú me decías el último cuento. El último cuento, sí, y después el resto yo diría que son de narrativa fantástica, en general. Sí. Son 6 cuentos, se llaman El bosque que crece por las noches, Algunas cosas que vi en el desierto, La visión del paraíso, La sonrisa del ángel, El mar aéreo, Un jardín en Nueva Kibartai, se pronuncia así, con personajes muy fuertes, situaciones extrañas, que es un desafío a la imaginación de cada uno de estos cuentos. Contanos cómo nace la idea de este libro. ¿Tú tenías los cuentos ya de antes? Sí. ¿Los creaste para esta obra? No, yo venía publicando los cuentos en distintas antologías o en revistas especializadas, siempre de ciencia ficción o narrativa fantástica, tanto acá de Uruguay como de otros países, como en Argentina, Francia, Italia, en España. Y entonces hice lo mismo que había hecho con el primer libro. Cada tanto seleccionaba lo que más me gustaba y con eso armaba algo. En este caso lo que pasó es que creo que tiene una cohesión mayor que en el primer libro. O sea, vos lees los cuentos y sentís como que es parte de un todo, ¿no? Es como algo más orgánico, digamos. O sea, una estructura más armada, pero que simplemente que se dio así. Sí, porque además hay personajes que parecen repetirse, como el anciano de barba, el bosque, el desierto. O sea, hay situaciones que no son las mismas, sí, pero... Claro, lo que pasa es que yo trabajo mucho con símbolos y a veces pasa eso, ¿no? Que los símbolos te van dando vueltas en la cabeza y por ahí te van surgiendo distintos argumentos. Yo a veces comparaba mi trabajo con el de los pintores, que a veces parece que están pintando siempre el mismo cuadro. Y vos lees, por ejemplo, los argumentos, son distintos, totalmente distintos, pero sigue siendo la misma obra en general, ¿no? Lo que trabajo es básicamente la literatura como una vía de conocimiento. Y en ese sentido sirve, cuando hablo de vía de conocimiento me refiero a conocimiento de uno mismo, del entorno, de los seres que nos rodean y también de aquellas cosas que están más allá de esta realidad. Es decir, poder vislumbrar lo que está un poco más allá. Para todo eso me parece que sirve la literatura, ¿no? Considerada como un arte, no solamente como una técnica, porque me parece que el arte ante todo tiene que ser, para hacer arte tiene que ser de naturaleza espiritual. Y a partir de ahí nos permite justamente conocer. O sea, no considero, digamos, cuando te digo la literatura como un arte, no estoy haciendo una valoración. Puede ser malo, puede ser mejor de repente un libro que es más técnico que un libro que parte de las premisas del arte, pero son formas distintas de hacer las cosas. Es decir, por ejemplo, yo creo que hay como 2 tipos de escritores que nunca se van a presentar puros. Pero por ejemplo, tenés el escritor que es más técnico, que es un escritor, y el otro que se identifica más con el arte. Entonces, esos tienen diferencias. El escritor normalmente que trabaja en su obra, la obra para él es una novela, un cuento. Para el escritor artista, su obra es el mismo. Para el escritor más técnico, digamos, lo que le interesa es la prolijidad.
creo que para el escritor artista lo que le interesa buscar no es la prolijidad, es la verdad. El escritor técnico es más estándar y el artista le gusta meterse por otros caminos y de repente notas que hay que tiene mayores rasgos de estilo, porque es más personal. Entonces ahí también normalmente puede llegar a ser más poético también, porque la poesía te permite decir cosas muchas veces, o sugerir sobre todo, cosas que de otra forma no podrían decirse, sobre todo cuando nos movemos en los términos de la ambigüedad. Sí, esto que tú dices es muy interesante y refleja exactamente lo que tú contaste en el primer cuento, El bosque que crece por las noches. Sí. Porque todo lo que estás diciendo me recuerda a las pautas que das en ese cuento. O sea, allí hay dos personajes claves que creo que lo que está en juego, o muchas de las cosas que están en juego, son los límites, ¿no? Hasta dónde uno como lector va viendo el desarrollo de una relación y cómo se maneja eso, y cómo uno de ellos, en este caso, es el protagonista, el hombre, cincuentón, que viviendo tranquilo en su casa, que había elegido ya como retiro. Sí, exacto. Llega una mañana caminando por la entrada de Sauces. De Sauces, sí, una joven de 20 años aproximadamente, sí, ¿no? 20 y poco. Sí. Él ya en esa dinámica de la tranquilidad, de sus costumbres, y ella en su bicicleta, desinhibida, totalmente, y hablando muchísimo y hasta perturbándolo, ¿no? Cómo él empieza a conocerla y hasta a extrañarla más adelante en la obra, y cosas que se cuestionan, pero se cuestiona también esos límites. Y esa situación va avanzando a través de la obra, que no vamos a revelarlo, ¿no? Pero claro, seguro, porque es una relación que en cierto momento se puede llegar a tornar como culposa, ¿no? Porque el personaje, el hombre justamente que se plantea si está bien tener esa relación con una persona más joven que él. Que hasta ahí estamos hablando de una amistad, nada más. Sí, claro, y después se va tomando otros caminos, ¿no? Y lo describís muy bien cuando él va en la camioneta, que se van a hacer unas fotografías, sí. y a la salida del supermercado, claro, una señora que era amiga de la señora, él era claro, viudo, él es viudo, seguro. Él es viudo, y la ve y lo mira con ojo de desaprobación. Sí, exacto. O sea, ahí lo definís claro, muy bien, ¿no? Sí, sí. Pero claro, en realidad, más allá de todo eso, ¿no? Que sí que es el arranque, digamos, porque normalmente cuando escribo los relatos arrancan por situaciones normales y después van avanzando en profundidad. Es un viaje hacia las profundidades de uno mismo, Claro. Porque ese bosque que crece por las noches es en realidad como una imagen del inconsciente, ¿no? Esa es un poco la idea que trabajé. Y tiene que ver justamente con los miedos, pero no solamente con los miedos, sino, como eso lo demuestra el cuento también, no solamente con lo que puede tener de terror, sino también con lo que puede tener de luminoso, que también aparece. No voy a decir en qué momento, pero aparece lo luminoso, y entonces tiene esa ambigüedad que también tiene el inconsciente, que no es ni bueno ni malo, pero que sí es un depósito de nuestros secretos, a veces secretos que muy bien guardados. Sí, sin duda que este cuento te hace reflexionar muchísimo. Sí, y partió en realidad de cosas que me habían contado, de una anécdota trivial, justamente de una muchacha que conoció a un señor mayor. O sea, esto es real, ¿no? Y ese señor mayor en su casa tenía un montón de artefactos y cosas antiguas. Entonces esta muchacha iba siempre todas las semanas y le mostraba las cosas y ella quedaba maravillada, ¿no? Eran todas cosas antiguas que puede haber en cualquier casa de un veterano que tenga esa pasión por guardar las cosas, por conservar la antigüedad.
Pero ¿qué pasa? Esto me lo contó la propia protagonista de esta historia, ¿no? Una chica que estudiaba conmigo, me acuerdo cuando yo hacía literatura en el IPA, cuando estudiaba literatura. En un momento el hombre confunde esa relación y de un modo medio torpe intenta que se transforme en otra cosa, y ella no quería, o sea, y a partir de ahí como que se rompe la relación. Después ella creo que lo visita alguna vez, pero ya no era lo mismo, ya no podía ser lo mismo, y después creo que ya lo dejó de ver. Pero entonces de esa historia real hice a partir de ahí empecé a fabular toda la historia del bosque que crece por las noches, que al final se transforma en otra cosa, ¿no? Es otra cosa. Una historia muy distinta, pero tiene una base real. Sí, sí. Bueno, a mí, mi primera editora me decía, nunca le cuenten nada a un escritor, porque lo termina escribiendo. Claro, pero es así. viste que al final es otra cosa, es otra historia, ¿no? Pero tiene muchos puntos de contacto. La chica se parece mucho a la protagonista, por ejemplo. E incluso la muchacha que yo conocí también hacía fanzines, como la protagonista. O sea, que hay muchas cosas en común. Y bueno, y el mundo ese que aparece repleto de eucaliptos es una imagen de la infancia. Cuando yo era chico viví un tiempo en Playa Pascual, y en aquella época ahora creo que lo sacaron casi todo. Había muchos, sí. Había muchos montes de eucaliptos. Increíble ese cuento. Y luego sigue algunas cosas que viene el desierto. O sea, sí. Ahí ya tu imaginación da un salto sustancial en el tiempo, en el espacio, y situás al lector en un lugar irreal, sí, a nuestra realidad. Claro. ¿Cómo construís este cuento? Bueno, algunas cosas que vienen del desierto lo que narra es el peregrinaje de determinados individuos por el desierto. Funciona de la siguiente manera. De repente acá nadie sabe cómo llegó ahí. Nadie sabe cómo llegó. Se supone que vos estás en esta realidad, digamos, y en un momento empezaste a tener problemas que no pudiste resolver y fuiste transportado y caíste en el desierto. Y a partir de ahí tenés que andar por ese desierto y enfrentarte a tus demonios. Si los lográs derrotar, entonces podés volver a tu realidad. Es decir, es una imagen, digamos, del desierto en un sentido mítico, ¿no? Seguro, exacto. Lo que tiene de particular es que ese lugar existe en realidad, digamos, existe dentro del cuento, y que los que van a caer ahí no son, o sea, cuando caen ven a otras personas también y tienen que convivir, que eso normalmente no pasa en la fábula normal del desierto. En la fábula del desierto está uno solo. Ahí sí, están todos juntos y pueden ver, pero que no pueden intervenir en las historias de los otros, sí pueden mirar y aprender cómo les va a los otros. Y esa es la idea del cuento, ¿no? Sí, con también personajes claro, semitenebrosos también. Sí, porque la idea era mostrar un poco un abanico de personas justamente y poder aprender de uno, de otro, de uno que se enfrenta a sus demonios, de otro que no sabe enfrentarlos, y ahí se da cuenta que no hay forma de escapar. La mujer de la Tierra Verde, por ejemplo, claro. El enano con su perro de metal, sí. Que también hay una relación que el lector tiene que descubrir. Claro, y cada uno con su historia, y el propio protagonista que también tiene su historia y que recién en el final te das cuenta de por qué está ahí. Tú lo describís como que ese lugar es una fase evolutiva, parece una especie de... Un lugar, no sabemos, ¿no? Es purgatorio cósmico. Exacto, podría ser así. Es un buen nombre eso podría ser así, algo así. Sí, pero interesante. Bueno, de esa manera Pablo nos transporta en cada uno de los cuentos con esa magia especial, poco común en los escritores, creo uruguayos, no conozco a otro escritor como tú que aborde este tipo de literatura fantástica de esta manera. Aparte con una gran narrativa, mucha poética. Es un gran libro editado por Fin de Siglo, y que bueno, sería para conversar mucho tiempo sobre este trabajo que además a uno lo impregna de deseo de seguir leyendo y saber. Yo creo que hay que tener cierto conocimiento sobre muchas cosas para leer este libro también.
porque es un libro muy maduro, ¿no? Necesitas saber algo de metafísica, sí, yo, de todas maneras, de arte también. Cuando yo escribo Es muy interesante. trato de elaborar, digamos, la construcción del relato en varias lecturas. Entonces, en la primera lectura hay una anécdota, que esa la anécdota la puede entender todo el mundo. Después tiene distintas capas de profundidad y cosas que las puede entender de repente gente con una mayor preparación en un sentido espiritual. Pero no es imprescindible, digamos, eso. Es como, para mí es como leer, salvando las distancias, por supuesto, pero es como cuando vas a leer a Borges, la historia la vas a entender, porque la historia se entiende. Sí, 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 la historia Después viene una legión de repente de investigadores y empiezan a ver que tal y tal cosa se corresponde con tal filosofía, ¿no? Es un desafío Claro, interesante. pero es un libro que te permite ir descendiendo a las distintas capas, eso sí. Porque todos los cuentos tienen justamente un enfoque simbólico. Exactamente. Todos. Tienen la anécdota que funciona como una historia que tiene un principio, un desarrollo, un final. A mí no me gustan esas historias que no sabes, que quedan en la nada. Me gusta que tenga, Sí, sí. por más que sea de final abierto, pero que tenga la estructura siempre de un relato. Y después de ahí sí, que cada uno puede ir buceando y ahí sacar cosas distintas. Sí, sin duda que lo cumple, cada una de esas etapas cumple todos los cuentos. Pablo, ha sido un gusto, Bueno, el tiempo se fue igualmente para volando, mí. pero espero que el lector encuentre este libro y lo disfrute. Yo te agradezco muchísimo la invitación y además me encantó venir a este lugar que me pareció extraordinario. Es una librería hermosa, hermosa. Tienen que venir a ver porque es realmente un placer. Bueno, queridos amigos, un gusto haber estado hoy aquí con Pablo Dobrenin y espero que hayan disfrutado de este encuentro así como lo hice yo. Muchas gracias.